Vamos. ¿Qué tal, amigas, amigos? Bienvenidos a esto, a las entrevistas galácticas, al fortalecimiento cívico en su máxima expresión, como siempre decimos acá en Galáctica. Ya cerrando esta semana, cerrando esta penúltima semana de noviembre en las entrevistas galácticas, como es habitual poder conversar junto a nuestro invitado en el día de hoy. Ya lo pueden visibilizar a la gente que nos ve a través de la pantallita del Roku, del IPTV, o a los que nos escuchan a través de Spotify y también en Radio Galáctica. Estamos junto al concejal Milko Caracholo Soto. Milko, bienvenido acá a las entrevistas galácticas. Bienvenido. ¿Cómo está, concejal? Un gusto. Muchas gracias, Alfredo. Bueno, nuevamente saludar a los vecinos, a las vecinas y a todos los que se informan por un medio alternativo y veraz como es Medio Galáctica. Así que muchas gracias nuevamente por esta invitación. La idea, por eso mismo, la última conversación estuvo bastante nutrida, nos dimos de información, datos duros, donde la ciudadanía pudo informarse de estas, lo que son la idea de estas conversaciones, donde ustedes, vecinas y vecinos, queden siempre informados. Y en el día de hoy, junto al concejal Milko Caracholo Soto, queremos hablar dos temas, concejal, que son, yo creo que se podría dar con este análisis diagnóstico de esta nueva geopolítica territorial dentro de la comuna, dentro de la provincia, de la región, dentro del espectro nacional, cómo se ve este efecto, y de ahí vamos pasando el cambio a la segunda pregunta, concejal. Bueno, desde el punto de vista, agradecerte la consulta, desde el punto de vista de la concejalía y por supuesto de los equipos de trabajo de la concejalía, tenemos una visión bastante crítica de lo que ha sucedido. Y lo que sucedió, el avance de la ultraderecha y principalmente el fascismo, tiene que ver por asuntos de responsabilidad política y social que se han realizado en los últimos 30 años en nuestro país. Acá el modelo neoliberal económico es un modelo que claramente viene a desvirtuar a la sociedad y así nos hemos dado cuenta como discursos de odio, discursos clasistas han avanzado profundamente en el espectro social y principalmente en el espectro de las y los trabajadores de nuestro país. Cuando los medios de comunicación tradicional se han dedicado principalmente a generar pánico por una bajada directa de un sector político importante, han generado pánico, generan claramente algunas acciones que vienen a generar el terror en la población. Claramente el discurso fascista avanza, porque esto es una construcción social, hay que señalarlo. Los números y las estadísticas son claras respecto, por ejemplo, a todo lo que tiene que ver con actos delictuales en nuestro país y claramente estadísticas no solamente de la policía, sino que estadísticas del Ministerio del Interior y otros que señalan que los actos delictuales se han mantenido, incluso en algunos casos han bajado. Pero el temor y el miedo sigue profundizándose en la población porque ha existido una plataforma comunicacional por parte de la ultraderecha para avanzar en ese proceso. Desde la posición de la concejalía, siendo históricamente nosotros antifascistas, tenemos claramente y sabemos quiénes son los responsables de que el discurso de la ultraderecha avance y cale tan fuerte en nuestro sector político, y principalmente tienen responsabilidades los partidos políticos del poder que han administrado el modelo durante todo este tiempo, y por lo tanto no nos sorprende, pero sí nos duele bastante de que un obrero critique a otro obrero por exigir mejores situaciones laborales. Creo que es bastante complejo en la situación que estemos viendo a nuestros vecinos, a nuestras vecinas como enemigos, como peligrosos, y no veamos a los que realmente tienen en la miseria de nuestro país como responsables, principalmente este grupos económicos que tienen todos los medios de producción de nuestra sociedad. Y ahí hay responsabilidades políticas y tenemos que asumir que hay responsabilidades políticas, incluso la autocrítica hacia nosotros mismos, de que no hemos sido capaces de enfrentar esta ola de manipulación por parte de la ultraderecha. En ese sentido, esa autocrítica o esa mirada puede venir también dentro de lo que refiere a esta oxigenación, esta nueva oxigenación, estos nuevos líderes, y poner el ejemplo, no sé, Gustavo Gatica, por ejemplo.
Claro. El claro ejemplo de Gustavo Gatica, que buscó la oportunidad quizás en un sector de político y no le dieron la oportunidad y lamentablemente se fue, perdió una diputada de ese sector que no salió reelecta, pero también quizás cuando no se escuchan las bases, cuando no se escucha la ciudadanía, al final puede pasar la cuenta en el trasnoche y ver los efectos también que puede ser el efecto París y todo este 20% que hay una bancada también de legisladores detrás de este nuevo ejercicio del PDG, donde se oxigenó PDG y volvió las pistas a partir del nuevo proceso legislativo. O sea, acá hay un número donde uno puede asimilar y sacar en cuenta y también negativos en el sentido de lo que refiere esto, claro, avance de la ultraderecha y la derecha en sí, está también oxigenación con partidos jóvenes como el Partido Libertario Nacional, como también el Partido Social Cristiano, como los republicanos, ya que tienen también su sector y una ala más fuerte dentro del Congreso, donde llegaron y se quedaron, ojo con eso. Eso también tenemos que tenerlo claro. Y lo que refieren en lo que la ciudadanía, este segmento de la izquierda que se fue al centro con el PDG, por ejemplo. ¿Cómo lo ve usted ahí, concejal? ¿Lo ve así o cómo lo analiza? A ver, decir que en Chile existe la izquierda parlamentaria creo que es un error. En Chile creo que hay una izquierda socialdemócrata, administradora de un modelo neoliberal, de un modelo económico bastante cruel y que margina principalmente a los más pobres. Creo que el avance de la derecha ha tenido que ver muchas veces por la ineficiencia de la socialdemocracia. Cuando vemos discursos, por ejemplo, del candidato presidencial que va a segunda vuelta, que dice que se acaban las guías ambientales, por ejemplo. O el avance de París y en este 20% a nivel nacional, cuando vemos que lamentablemente, no sé, como ejemplo, como guinda de la torta, un deudor de pensión alimenticia tiene un respaldo social y no menor de, por ejemplo, de madre. Creo que es bastante complejo esa situación, o que en las cárceles haya ganado la ultraderecha. Exacto. Creo que hay una desvinculación completa de la clase política y lo que ha tenido ventaja la derecha este último tiempo es que ha tenido este nexo más cercano con discursos bastante populistas también. Internamente me dicen tienen bots y tienen trolls también. Pero claro, esas son las plataformas donde se generó el discurso de odio. Y ese discurso de odio sí entró a nuestra clase social, entró a nuestro mundo principalmente de la y los trabajadores. Y creo que, insisto, somos responsables los que tenemos una posición ideológica distinta a la posición ideológica de socialdemócrata y de derecha, pero claramente nuestro pueblo los que determinan, y nosotros somos respetuosos de la democracia. Costó miles de vidas poder llegar a esta democracia, y por lo tanto nosotros vamos a ser partícipes también de respetar el estatus democrático de nuestro país. Así esperamos que también las próximas autoridades tengan la misma lógica de respeto a la democracia. No se puede gobernar bajo decretos, por ejemplo. No se puede gobernar bajo la fuerza. Se tiene que gobernar bajo consenso ciudadano, consensos políticos, y esperemos que así se mantenga, porque no queremos, nadie creo que en nuestro país quiere que exista una discusión política que no aporte en nada a las mejoras de lo que requiere nuestro pueblo. Creemos nosotros que nuestro pueblo es sabio y por lo tanto sabrá elegir bien en la segunda vuelta, entendiendo que el Congreso ya hay 90 parlamentarios y parlamentarias que son de una posición política bastante de derecha. Claro. Incluso gente de partidos tradicionales de derecha dicen que es muy peligrosa la derecha que está en estos momentos en el Congreso.
Estamos acá en las entrevistas galácticas conversando junto al concejal Milko Caracciolo Soto, acá en vivo y en directo por todo lo que refiere a la multiplataforma, la multimedia. Usted puede descargar la aplicación de Radio Galáctica simplemente digitando Radio Galáctica en su teléfono celular, en su Android, en su iPhone, a través de www.radiogaláctica.cl. Pueden entrar a la web, ver el canal digital, y si tienen esta cajita Roku de ver señal de televisión por internet, búsquenlos ahí en la carpeta de canales regionales. Estamos como Galáctica Media. Cerrando esta semana digitalmente hablando y políticamente hablando acá en las entrevistas galácticas junto al concejal Milko Caracciolo Soto. Concejal, avanzando dentro de lo que refiere a la línea del timeline de esta conversación, podemos seguir analizando y sacando un poco ya el tema de las elecciones y ver un poco San Antonio, o sea, hablar un poco de San Antonio. ¿Cómo ve San Antonio usted, concejal, en estos momentos? Bueno, no podemos marginarnos a la discusión nacional, no podemos mirar a San Antonio, nuestra ciudad, como una ciudad que está al margen de lo que podría pasar políticamente. El avance de la derecha pone en riesgo proyectos tan importantes como el Royalty minero, o portuario, perdón, como el Royalty portuario, un proyecto bastante importante, un proyecto anhelado por las comunidades y las ciudades que alojan puertos, que en estos momentos está claramente en un peligro contundente con el avance de la derecha, donde hablan de reducir 6.000 millones de dólares, pero no dicen dónde. Creemos nosotros que esos 6.000 millones de dólares los van a reducir de los beneficios sociales adquiridos por bastantes décadas por nuestro pueblo. En San Antonio no podemos estar al margen de lo que está sucediendo a nivel país, hacerle un llamado a los vecinos a educarse, a poder tener una mirada bastante crítica de las distintas propuestas que hacen en esta segunda vuelta los dos, la candidata Jara y el candidato Kast, porque esas propuestas que uno las ve muchas veces como macro son propuestas que van a venir a influir en la calidad de vida de nuestra ciudad. Una de las cosas muy importantes y uno de los temas importantes que se están llevando a cabo y en este último tiempo hemos sido noticia nacional, tiene que ver con la orden por parte de la justicia de estos desalojos, la orden de desalojo, bastante complejo. Estas semanas, de hecho, sale la orden de desalojo de esta nueva toma de Placilla. Así es. Y ya se suma a la anterior del Centinela. Así es. Y también hay algún tema bastante importante a la comuna de San Antonio y la provincia. Estamos hablando de alrededor de 14.000 personas que tendría que ser desalojadas. Bueno, desde ese punto de vista la concejalía siempre ha mantenido una posición bastante crítica con respecto a lo que se ha hecho con las políticas de vivienda en nuestro país. San Antonio es un claro ejemplo. Esperemos que el Estado o el gobierno, en este caso, con el poco tiempo que le queda, pueda llegar a un acuerdo que beneficie a los pobladores. Señalarte, Alfredo, que las condiciones de habitabilidad que puede dar un albergue en San Antonio no son las mejores. El otro día en Consejo Municipal los equipos municipales dan a conocer algunas cifras con respecto de mantener un albergue solamente para las condiciones que requiere el campamento del Cerro Centinela. Son casi alrededor de 1.000 millones de pesos. 1.000 millones que el municipio de San Antonio no cuenta con estos 1.000 millones. Y lamentablemente la institucionalidad del Estado central, como es el MIMBO y los distintos ministerios, no se han hecho parte de esto. Entonces le entregaron una responsabilidad al municipio de San Antonio que no tiene la capacidad de cumplirlo como se debería cumplir. Entonces, claramente hay un factor humano, un factor de derechos humanos que no se está cumpliendo y por lo tanto la justicia no puede determinar un desalojo en las condiciones que está señalando. Desde acá hacer un llamado a la justicia, hacer un llamado a la seremía, a los ministerios, que de una vez por todas pongan las cartas sobre la mesa y que no se venga a lucrar con los derechos básicos de la gente. Recordarte, Alfredo, que hay videos del 2019 donde gente de la inmobiliaria San Antonio, en la Unión Comunal de Junta de Vecinos, en ese momento, invitan a la gente que está en campamento a hacer ciudad. Y en ese tiempo incluso dan cifras económicas cuánto podría valer el metro cuadrado de estos terrenos, entre 0,6 a
0,9 UF el metro cuadrado. Después de las conversaciones, después que el Estado le dice a la gente, oye, transfórmense en cooperativas para que compremos, porque la gente lo ha dicho de distintos tonos, nosotros no queremos nada gratis, queremos comprar, pero también comprar a precio justo. La inmobiliaria San Antonio en un inicio dice 0,67 UF el metro cuadrado, que eso correspondía a alrededor de 54 millones de dólares, y entiendo que la mesa se cerró en 0,45, cuando ellos el 2019 estaban cobrando máximo 0,9. Entonces ahí claramente hay lucro, y ahí es la contradicción que tenemos como país. ¿Qué está primero? ¿El derecho de las personas, el derecho de las empresas, de las inmobiliarias a lucrar con los derechos básicos? Como dato concreto, el 40% de los recursos que el Estado pone para construir vivienda social se gasta en suelo, porque los suelos están en manos de privados en Chile. Entonces ese 40% que podría ir directamente a construcción de vivienda social se está gastando en comprar el suelo, sin poner una tabla, sin poner un pilar. Se gasta solamente ese dinero en pagarle a privado para hacer el negocio de la vivienda social. Y ahí son las consecuencias que tenemos con un modelo como el actual que tenemos, porque se entregan beneficios sociales, pero estos beneficios sociales no llegan a la gente en forma directa, sino que hay un lucro de por medio. Y ahí creo que estamos fallando como sectores políticos, estamos fallando como sociedad también. Los desalojos, y voy a decirlo con todas sus letras, los desalojos no son una instancia para solucionar el problema de vivienda. Las vecinas y los vecinos que esperemos que no sean desalojados, pero según la instancia de la justicia van a ser desalojados, esos vecinos van a irse a otra comuna o a otro lugar de la provincia a ocupar también terrenos. Entonces lo que estamos haciendo es enviando vecinos y vecinas con problemas de habitabilidad y de vivienda, generando mayor conflicto, y este conflicto no se va a parar mientras no existan políticas claras de vivienda, donde la Cámara Chilena de la Construcción, por ejemplo, no sea el que vise los proyectos sociales para sus gananciales económicos, sino que sea una política clara y estricta de vivienda. Yo lo señalaba en algunas partes, en algunas otras entrevistas. ¿Por qué el Estado tiene la capacidad de expropiación? La expropiación en Chile corresponde a compras a precio justo, no es que se les quite la propiedad privada a estos privados o a esta inmobiliaria, sino que se le compra a precio justo y no se hace un lucro. Exacto. Por lo tanto, también el llamado de atención al Estado y al gobierno es que vean esa posibilidad de poder comprar y tener la base a de precio datos, justo. y tener terrenos también fiscales públicos para generar un banco de datos nacional para el territorio, para la vivienda, mejor dicho, en ese sentido. Y eso que dices tú, un banco de suelo, y algo que se replica a nivel país. Exacto. Y que todos los organismos técnicos del Estado y privado le dicen al Estado, hace bastante tiempo le dicen al Estado que tiene que tener un banco de suelo. Sí, pues. Para que no se genere el lucro entre medio. Entonces también es el llamado de atención a los nuevos parlamentarios que ingresaron ahora, también con toda la esperanza, y felicitarlos, por supuesto, de todos los espectros políticos que pongan oficinas distritales también. Que pongan las oficinas distritales, porque se cobran las oficinas distritales, salen en la factura, y invitarlos también a la discusión mayor, trabajo, no a la discusión mediocre. Nosotros, como los que pretendemos hacer política, tenemos que entender que acá hay problemas macro, que al solucionar ese problema macro, claramente vaya a solucionar el problema micro, el problema directo al vecino. Y por lo tanto tenemos que tener esa capacidad de diálogo y pensar siempre en el beneficio de los vecinos y las vecinas. En el caso específico de nosotros, en el puesto que tiene la concejalía, está muy definido por ley lo que debe hacer la concejalía. La concejalía tiene su rol. Y por lo tanto creo que hemos trabajado de forma bien concreta, con poca difusión, hay que decirlo. Esta concejalía creo que es el único medio que le da espacio a esta concejalía, más algunos espacios pequeños que son puntuales en la prensa local, pero acá yo por lo menos puedo venir a decir lo que he estado trabajando la concejalía.
Y eso es la idea también, concejal, porque vemos un trabajo de fondo, y no solo en 4 años, ya esto segundo periodo, hay un desarrollo y anteriormente igualmente el trabajo, y es la idea, concejal, fomentar el diálogo, fomentar la información para que nuestras vecinas y vecinos queden totalmente informados. Estamos llegando a la recta de esta grata y nutrida conversación junto al concejal Milko Caracciolo Soto, pero si no, antes dejarle los últimos minutos, algún tema en particular que le gustase tocar. Bueno, principalmente en lo contingente, Alfredo, y vecinos y vecinas. Me preguntan interno, ¿cómo va el royalty portuario? ¿Perdón? ¿Cómo va el royalty portuario? Bueno, el royalty portuario está pasando por algunas comisiones dentro de la Cámara de Diputados, por lo menos existe alguna voluntad por parte de parlamentarios de mantener este tema. Esperemos que avance, creo que ya la discusión más concreta se va a empezar en marzo, abril del próximo año, cuando el próximo gobierno esté la próxima camada de parlamentarios instalada. Lo que debemos hacer nosotros y lo que estamos trabajando nosotros como Concejalía Popular es también sociabilizar la propuesta del royalty portuario, las necesidades de contar con este tributo al territorio. Y también, por otro lado, estamos haciendo investigaciones con el tema portuario también, dónde están los dineros de un cobro que se hace a las navieras por uso del borde costero, y algunos temas transversales que tienen que ver con cómo el Estado se potencia, porque aquí no hay que achicar el Estado, hay que hacerlo más eficiente, ¿sí? Pero no hay que achicar el Estado, y cómo avanzamos en políticas, por lo menos en nuestra ciudad, que vengan a tensionar a la política más nacional. Nosotros no podemos estar al margen de lo que está pasando a nivel nacional. Y por último, Alfredo, invitar a nuestros vecinos a leer los 2 programas de gobierno, a buscarlos en la web, no informarse por el meme, por la información fácil y fácil de digerir, sino que informarse más profundamente y que tomen en cuenta que los derechos sociales que se han ganado en el transcurso de la historia de nuestro país han sido derechos sociales que no se regalaron, que estuvieron nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestros padres luchando por derechos esenciales como la edad de jubilación, como las 8 horas de trabajo, como algunos derechos principalmente en este último tiempo de las mujeres. Entonces esos derechos están en peligro y están en riesgo. Y por lo tanto, más allá de invitarlos a votar por uno o por otro, sino que invitarlos a informarse, invitarlos a discutir, porque sí importa quién está dirigiendo, sí importa quién está al mando. Claro que nos tenemos que levantar al otro día temprano y salir a trabajar como todo el mundo, pero es distinto las condiciones de trabajo que podríamos tener. Así que solamente eso, Alfredo, invitarlo a pensar, a buscar información, a no informarse por medios que compran tribuna, porque digámoslo, y que dan también miedo, hay un negocio. y dan miedo. Hay un negocio, no un negocio menor por parte de los medios de comunicación en este tiempo, y que está bien que lo hagan. Está bien, si no estoy criticando eso, pero sí también tenemos que tener la capacidad nosotros, que somos receptores de esta información, a ver bajo el texto. No compremos todo lo que no se nos dice, porque claramente hay sectores que les interesa mantener cómo están las cosas, e incluso profundizar las desigualdades. Cuando hablamos de pesca, por ejemplo, San Antonio no puede ser que un pescador artesanal, que ha sido marginado, que las cuotas se le están entregando a las 7 familias, no puede ser que un pescador artesanal vote por aquellos que quieren seguir tensionando y minguinando a la pesca artesanal. Por lo tanto, yo hago ese llamado, informarse, a discutir, a conversar, y claramente a los vecinos que tienen otra posición política a respetar las distintas posiciones políticas. Eso es la democracia. Debate con altura, y esa es la idea. Así es, con altura. Concejal, muchas gracias por venir acá a las entrevistas galácticas, ahí llegando ya casi al 4K, una pantalla, nos pueden ver así, pero tiki-taka se podría decir en YouTube y escucharnos en Spotify. Y muchas gracias por venir y esperemos seguir fortaleciendo el diálogo, esperemos a ver si en diciembre cerramos el año para hacer el balance final de este 2025 de San Antonio en todos sus sentidos. Gracias por venir, concejal. Muchas gracias a ti, Alfredo, y que tengan saludos a los vecinos y a las vecinas. Chao, chao. Hasta luego.